Buenas tardes a todas. Muchas gracias por haberos tomado el interés de venir hasta aquí a esta última sesión del ciclo de debate sobre titulado de las necesidades a los derechos, organizado por la Casa Encendida IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Mi nombre es Juncal Gil Sanz y colaboro con IECA en varias investigaciones y consultorías sobre los derechos humanos y el mundo de la cooperación para el desarrollo, y es a lo que vamos a dedicar esta última sesión. Una sesión que cierra el ciclo de debates en torno a los derechos humanos, un ciclo de debates muy interesante, que además no lo he dicho, pero se agradece porque es la primera vez después de la pandemia que participo, lo estábamos comentando ya de manera presencial, ¿no? Y que sea este tema el que ha abierto ya la presencialidad o nos ha permitido volver, pues también es un orgullo. No sé si las personas que estáis hoy aquí habéis podido asistir a las otras sesiones, pero esta es la sexta, como os decía, de un ciclo de debates en torno a los derechos humanos que, bueno, pues en mi opinión ha sido muy interesante y que ha combinado un poco la reflexión teórica con la práctica. Hubo una primera sesión que se llamaba, igual que el ciclo, ¿no? Necesidades o derechos, revisitando las ideas de dignidad y vulnerabilidad, que quizás fue la más teórica y que puso sobre la mesa algunas cuestiones muy interesantes en torno a los derechos humanos, unas reflexiones que iban acompañando a los derechos humanos desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Sobre todo si siguen siendo válidos los valores y axiomas que se contienen en esos derechos humanos, si siguen estando vigentes, si son universales, que ha sido siempre el gran debate, ¿no? Si valen para todos y todas las personas que formamos la humanidad. Se revisó incluso el concepto de dignidad y cómo debía abordarse. Y lo bueno es que todas estas reflexiones, de alguna manera, se incorporaron a las siguientes sesiones que bueno, abordaron el tema de los derechos humanos siempre desde la perspectiva de lo humanitario, pero en algunos temas más concretos. En la segunda sesión fue dedicado a los derechos de las mujeres en el contexto afgano, la tercera sobre migraciones y asilo, la tercera sobre la protección de civiles, de las personas civiles en conflictos armados, y la siguiente sobre el derecho a la alimentación. Y en todas estas sesiones se habló sobre todo más de la puesta en práctica de los derechos humanos, ¿no? Como esos valores que contienen los derechos humanos y esas ideas que nadie cuestionamos en lo teórico, cómo era posible o cuál era su alcance en estos entornos. Y a mí me parece muy interesante porque hoy vamos a hablar del enfoque basado en derechos humanos, y para quien me conocéis, que soy muy pesadita con el tema del enfoque, llevo muchos años trabajando con el enfoque. Siempre digo que la principal fortaleza del enfoque es precisamente que es un doble enfoque, ¿no? Es un enfoque teórico que fundamenta la acción solidaria de la cooperación y de lo humanitario en torno a los derechos humanos, pero también es un enfoque metodológico, ¿no? Que por fin existe una herramienta en el ámbito de la cooperación y la acción humanitaria que permite ponerse a trabajar de verdad para promover y, sobre todo, luchar contra la vulneración de los derechos humanos con unas herramientas muy prácticas y muy sencillas, por lo menos metodológicamente hablando, ¿no? Que es el enfoque que habla solo del fortalecimiento de capacidades, ¿no? Que son acciones que desde el punto de vista técnico son sencillas, es sentarse a hablar, escuchar, compartir y demás, pero que no se había hecho hasta entonces. Y en cualquier caso es una apuesta importante porque esa parte teórica, ¿no? Supone un posicionamiento político, ideológico, que no deja indiferente a nadie. Y sobre eso hemos venido a hablar hoy. Y hemos intentado hacer una mesa que bueno, cubre de alguna manera todo el ámbito de la cooperación española y que voy a pasar a presentaros. Empezamos por aquí, Cristina Muñoz, que es ambientóloga especializada en proyectos de cooperación para el desarrollo. Actualmente es directora general de Alianza por la Solidaridad. Es una organización que todos conocéis porque es muy importante, tiene una gran envergadura en el ámbito no solo de la cooperación, sino también del humanitario.
Allí lleva trabajando desde 2013, aunque ya estabas desde 2008, cuando era Solidaridad Internacional. Primero en el área de acción humanitaria y luego como directora de programas antes de ser directora general. Entonces, seguro que Cristina nos puede contar realmente si esto de los derechos humanos en la práctica, como directora de programas, ha podido permear en toda la organización. A su lado está Cristian Freres, que es analista de políticas globales de desarrollo y experto senior en la Oficina de Acción Humanitaria de la ECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y es profesor, ponente en distintas universidades. Lleva desde 2011 en la ECID en diferentes cargos y es muy interesante porque la mayoría ha estado vinculados al ámbito de la planificación, pero también a la gestión del conocimiento. Entonces, a ver qué ha pasado con el enfoque de derechos y los derechos humanos en la gestión del conocimiento, que es tan importante, ¿no? Para una organización, ver si ha fluido los enfoques que teóricamente pretenden poner en práctica o es una cosa más de cara a la galería. Y por último, está, y no menos importante, está Ignacio Martínez, que es doctor en Estudios de Desarrollo por la Universidad del País Vasco. Nacho, si me permites decirlo, es un histórico, investigador, consultor, docente en el ámbito de las políticas públicas y de la cooperación española. Ha trabajado para la Administración Central, la descentralizada, para el tercer sector y las organizaciones. Es miembro del colectivo La Mundial, que es un colectivo que se dedica sobre todo al análisis político, la incidencia política, la comunicación y la sensibilización en temas relacionados con la cooperación para el desarrollo y el mundo de lo social. Y desde hace muy poquito tiempo es responsable de incidencia en cooperación internacional en Intermon Oxfam. Así que, bueno, 3 perfiles muy diversos, ¿no? Del tercer sector, pero 2 organizaciones, una más dedicada a la incidencia quizás o con más peso en la incidencia, otra con una trayectoria muy potente en intervenciones directas y Cristian, que ya nos ha dicho antes, que viene en representación propia, pero que trabaja en la Administración Central y, bueno, algo nos podrá contar de lo que pasa en la agencia. Así que bienvenidas a todas, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, la idea, tenemos para mí muy poquito tiempo, para mí siempre hay poco tiempo para hablar del enfoque, pero vamos a lanzar una serie de preguntas, de bloques de preguntas para poder compartir con las ponentes y la idea es que, por favor, aunque hemos dejado un sitio para un hueco, un espacio al final para que podáis hacer vuestras preguntas, si de repente os surge cualquier inquietud en medio de la conversación, levantáis la mano porque lo interesante es que esta mesa redonda sea redonda de verdad y se cierre por esa parte de ahí y todas podamos participar. ¿Vale? Bueno, pues primera pregunta. Vamos allá. ¿Cuándo y por qué asumió vuestra organización o vuestra entidad el enfoque basado en derechos humanos? Si lo ha hecho, si lo asume también a nivel organizacional o solo en sus intervenciones de cooperación o de acción humanitaria. Cristina, te toca. Bueno, lo primero, dar las gracias al IECA y a la Casa Encendida por organizar este espacio, traernos a la presencialidad y por invitarnos a Alianza. Y bueno, que estoy encantada de estar aquí hoy. Me ha gustado pensar sobre esto porque me ha llevado un poco a hacer un recorrido histórico en lo que he podido de la organización. Yo he entrado a trabajar en una organización que se llamaba Solidaridad Internacional, que después hizo una fusión y se creó en 2013 Alianza por la Solidaridad y que en 2018 pasamos a formar parte de una federación internacional que se llama ActionAid. Pasamos a ser el miembro español. Y creo que en las 2 transformaciones más importantes que ha hecho la organización, el enfoque de derechos ha estado presente, porque cuando se hizo la fusión, las 3 organizaciones que nos fusionamos teníamos una visión compartida sobre la cooperación y todas ellas ya tenían este enfoque asumido, ¿no? Pero sobre todo lo veo como muy interesante cuando hacemos la fusión, la integración en la federación, porque es una federación global que está en 45 países y que una de sus señas identitarias o de la que más orgullosa está la gente que forma parte de ActionAid es lo que dicen nuestro enfoque basado en derechos humanos, ¿no? que piensan que es una seña identitaria y que nosotros estamos
pues incorporando y aprendiendo, ¿no? Entonces, antes de entrar en la federación, yo empecé en el 2008 y en ese momento diseñamos un plan estratégico que ya incorporaba en su mirada, en el lenguaje, ¿no? Lo que era el enfoque basado en derechos. Creo que pues, coincidió con el momento en el que la mayoría de las ONGs españolas empezaron a utilizarlo. Y creo que a día de hoy sí es un enfoque que está completamente asumido. Al pensar sobre ello me doy cuenta, todavía hay muchos retos, ¿no? Y podemos hablar después, también más adelante, de los desafíos que tenemos a nivel interno, ¿no? Y dónde están ahí las dificultades para hacerlo bien, para hacerlo mejor. Pero yo creo que se caracteriza porque está reconocido a nivel de la visión de la organización, de la misión, que la misión de la organización tiene pues eso, ese marco teórico de mirar siempre a los derechos, ¿no? A nivel de la teoría del cambio, o sea, cómo se articulan todos los programas externos está súper presente, el cómo trabajas con la gente. Yo diría que incluso en la manera en que te estructuras internamente, tenemos una estructura por programas, cada programa en realidad trabaja con una serie de derechos humanos y hace su trabajo interno, ¿no? Sobre cómo trabajar con esos derechos de las mujeres o derechos colectivos del medio ambiente o derechos de las personas migrantes, que serían más también derechos políticos y culturales, ¿no? Creo que a nivel de las políticas internas se ha trabajado bastante en cómo incorporar también ese enfoque de derechos, o sea que sí creo que aunque es un proceso y que nos ha llevado sobre todo en los últimos tiempos a cuestionarnos mucho más a nivel interno lo que tiene que ver con el enfoque de derechos, pero sobre todo lo que tiene que ver con el poder en relación a esos derechos, ¿no? En relación a que el enfoque de derechos más clásico identifica muy bien los titulares de responsabilidades, de obligaciones, los titulares de derechos, y donde creo que ahí pues está esa evolución que hace ActionAid en el cuestionamiento de que hay un poder visible, hay un poder invisible y hay un poder oculto que es el que permite o no el acceso a los derechos, ¿no? Entonces ya no es solo pensar en el Estado como garante de derechos o como responsable de garantizarlo, ¿no? Sino también qué obstáculos hay para que ese Estado pueda o no garantizar los derechos, ¿no? Y ese poder oculto, invisible, pues estamos hablando del patriarcado, estamos hablando de las estructuras racistas, ¿no? y de cómo hay personas que están sistemáticamente excluidas por motivos, ¿no? De cultura, de raza, tal. Y el poder visible, pues sí, es el poder de los estados, ¿no? Que es el primero que vemos, ¿no? ¿Por qué me ha gustado lo de por qué se debió, en ese momento la organización pensó que el enfoque basado en derechos era el adecuado? Pues yo creo que ha habido muchas modas, ¿no? en la cooperación internacional, pero creo que el enfoque basado en derechos no ha sido una moda, ha sido algo que hemos asumido y que no pienso que se vaya a ir, ¿no? Ahí ya me adelanto un poco a otras reflexiones que vamos a tener hoy, ¿no? No es el por qué, pero creo que encajaba muy bien cuando quieres trabajar en las desigualdades y cuando dices que trabajas en derechos humanos, pues obviamente es un enfoque que casaba muy bien con la voluntad política de cambio que tenía la organización. Y creo que con eso... Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a IECA por invitarme y bueno, estoy también contento de compartir esta mesa. No conocía a Juncal antes, pero ahora la conozco y de hecho va a ser una referencia en este tema que dicho sea de paso, no soy experto en enfoque basado en derechos humanos. Algo sé porque, digamos, porque trabajo en este campo de la cooperación durante más de 30 años y aunque dije que no represento oficialmente a la agencia, sí que voy a hablar, por supuesto, de la organización, pero desde el punto de vista de un empleado público que trabaja en la agencia, primero como consultor desde 2004 y desde 2011 como laboral. Yo creo que, digamos, escuchando a Cristina, veo una clara diferencia entre
digamos, entre nuestras dos organizaciones y probablemente entre la administración pública, quizás el sector ONGs, y también dentro de las ONGs hay de todo, por supuesto. Hay organizaciones mucho más comprometidas con enfoque de derechos que otras, por supuesto. Y yo creo que a nivel de la administración pública hay... yo creo que, digamos, es un enfoque asumido a un nivel, podríamos decir, político de alto nivel. O sea, desde hace tiempo yo estaba... si tuviera que poner fechas, diría cuando salió el segundo plan director de 2005, que es un poco la primera vez que en un documento de alto nivel de la cooperación española hace una mención específica, bastante blanda, ¿no? de enfoque de derecho, pero bueno, hay digamos... pero yo diría, sin ser experto, insisto, en que el abordaje ha sido muy lento y muy desigual y yo diría muy parcial y muchas veces y esto estaba viendo justo antes de llegar aquí un artículo que habla un poco de críticas hacia el enfoque de derechos y una de las críticas era lo que el autor llamaba inflación de enfoques, digamos. Entonces, que muchas veces se pone una lista, a veces en el enfoque de derechos, el primero, el de género, el segundo, y yo, un poco desde mi ignorancia, digamos, es un argumento que me suena plausible, No digo que, digamos, que me gusta que sea así, pero creo que, digamos, en la cooperación española, a nivel oficial, tenemos la tendencia de incorporar todo sin integrarlo de verdad, por decirlo así un poco superficialmente, pero digamos que no por, digamos, por hacer un poco el paripé, tampoco. Pues creo que hay voluntad y luego muchas veces detrás de cada vez que figura una idea en un documento estratégico, es porque detrás hay muchas personas dentro de la organización, dentro del sistema, porque el plan director también es fruto de un diálogo con todo el sector. Pero luego tenemos en la administración muchos problemas de luego que eso plasme verdaderamente. O sea, tendremos planes y voy a hablar en relación a la segunda pregunta, algunas cosas más concretas. Con relación a la acción humanitaria, donde trabajo desde 2017, yo creo que también se ha abordado y hablo un poco aisladamente de la oficina, porque la oficina también es una especie de isla dentro de la agencia. Se ha tratado como algo distinto desde su nacimiento. De hecho, nació como una parte de un gabinete técnico y luego se ha ido un poco independizando, entre comillas. Pero, digamos, siempre nos ven, y yo, de hecho, hasta que trabajé en la oficina, pensé en esa unidad, esa oficina. O sea, la hablaba siempre en tercera persona, como si fuera, digamos, algo diferente a la agencia. Y, sin embargo, y lo menciono porque, digamos, también nuestra referencia es la Estrategia de Acción Humanitaria de 2019-2026, donde este enfoque está claramente como parte de la visión que debe inspirar la cooperación. Y junto con otros enfoques transversales, dicho sea de paso. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, que también me parece muy importante, porque yo
Y en eso también, escuchando a Cristina, yo veo como una coherencia de la actuación externa y la organización hacia adentro. Y en el caso de la agencia creo que tenemos bastante debilidades en digamos, aplicar el enfoque de derecho hacia adentro, hacia la organización. Y puedo mencionar un aspecto que me compete a mí y a todas las personas que trabajan en la organización, que tiene que ver con la política de derechos de recursos humanos, que es, en fin, cada 4 años el DAC, el CAD, perdón, nos da, digamos, unas collejas y porque tiene que ver, digamos, o sea que no, digamos, tenemos todavía, digamos, un problema para mí muy serio y creo que esto también tiene, digamos, implicaciones para cómo trabajamos hacia afuera. Yo pienso, tú no puedes ser coherente hacia afuera si no eres coherente hacia adentro. Y creo que tenemos, digamos, que juntar esos planos, ¿no? Yo no, con esto no quiero decir que no se han hecho ningún esfuerzo. Yo creo que, por ejemplo, recientemente se aprobó un código ético, que creo que es un paso. Lo que pasa es que todos los pasos que he visto son puntuales y poco, podríamos decir, no tienen un marco institucional estratégico más allá, digamos. Entonces, ese código que me parece muy bien, pero que está como aislado del resto de la actuación y tenemos un poco problemas para mí, lo básico es cómo tratas a tu gente, o sea, cómo organizas la organización. O sea, todavía estamos organizados como si fuéramos otro Ministerio de Exteriores. O sea, no, digamos, esa idea de enfocar el trabajo hacia los derechos, organizando la organización de esa manera, vamos, es años luz de lo que podríamos plantear. Pero también, y quiero remarcar esto, la administración pública tiene algunas ventajas, por supuesto, pero una de las desventajas es cierta rigidez, ¿no? en las estructuras y en cómo abordar planteamientos realmente bueno, que implican salir fuera de la comodidad de la administración pública normal y corriente, ¿no? Muchas gracias. Me callo. Pues nada, muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, compartir mesa y yo lo considero o lo veo como un aprendizaje de gente que sabe muchísimo más y lleváis mucho tiempo trabajando. A pesar de que Juncal me ha presentado como un histórico. No sé cómo tomármelo, pero muy bien, no me lo tomo. No, muchísimas gracias. Yo antes de entrar a la pregunta más concreta, quería hacer una primera reflexión y tiene que ver con algo que ha planteado Cristian sobre esa inflación o hiperinflación de enfoques y con la dificultad que hay de interiorizar, pensar, resignificar los enfoques y adaptarlos a cada contexto, a cada organización y a cada realidad, ¿no? Y creo que hay que empezar haciendo autocrítica porque yo creo que por lo menos en la organización a la que represento a Oxfam, aunque llevo poco tiempo y me falta mucha memoria histórica para poder hacer una respuesta más coherente, entiendo que hay una brecha importante entre la asunción más teórica, más discursiva, más narrativa del enfoque basado en derechos y la aplicación real, no solo hacia el interno, como estaba planteando ahora Cristian, que yo creo que eso es algo que por lo menos en esta organización también se produce y en tantas otras, a pesar de que, como voy a contar después, se están haciendo esfuerzos yo creo que muy interesantes y muy valiosos para intentar ser otro tipo de organización, ¿no? Más feminista, más ecologista, más horizontal, que yo creo que tiene que ver con el enfoque basado en derechos. Luego intentaré reflexionar sobre eso. Pero quería hacer esa reflexión sobre la diferencia entre la dimensión normativa, cuando decimos que asumimos un enfoque, y la dimensión más positiva o más práctica y las resistencias, las dificultades
materiales, estructurales que hay para aplicar el enfoque de derechos. Yo voy a empezar disintiendo un poco de lo que planteabas. A mí no me parece un enfoque tan fácil y ya sé que tú lo conoces muchísimo mejor y sabes perfectamente que no es un enfoque tan sencillo, que no solo tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades, sino con la superación de los límites estructurales que impiden abordar ese enfoque de derechos, ¿no? Y yo creo que esa tensión entre la dimensión normativa y la dimensión práctica o positiva es razonable, es positiva hasta cierto punto porque nos permite caminar como organizaciones, como instituciones, como personas también, pero cuando hay una brecha excesiva yo creo que estamos vaciando el concepto, ¿no? A veces los conceptos son cooptados desde fuera, pero a veces los vaciamos también de contenido desde dentro y desde las organizaciones. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, muy atentas a esa tensión, ¿no? Y ya sí, no me estoy escaqueando de la pregunta, bueno, pues ¿cuándo se asume el enfoque de derechos? Yo diría que no hay un momento, precisamente por lo que estoy planteando, pero sí que si tengo que identificar un hito, yo creo que serían los años 2005, 2006, y esto tiene su importancia por el contexto que se está viviendo en ese momento, ¿no? Es claramente cuando el enfoque basado en derechos pues tiene más fuerza probablemente, o los años en los que se va consolidando, y también es un momento en el que Oxfam, que pertenece a una confederación internacional, asume un plan estratégico que se llama Exigimos Justicia, ¿no? Que por lo menos desde una perspectiva declarativa, intencional, se compromete con el enfoque, yo creo que de una manera intuitiva, más que reflexionada y teórica, con el enfoque basado en derechos, ¿no? Pero a mí me gustaría reflexionar, y voy terminando, no me quiero alargar mucho, que ese enfoque a la organización y a las organizaciones, en concreto a Oxfam, le sirve para pensar de una manera mucho más estructural y a largo plazo, ¿no? En un contexto en el que se está reflexionando sobre cómo hacer una cooperación más sistémica y más estructural, pero que entra en contradicción con cuáles son las agendas hegemónicas que tenemos sobre la mesa en esos años. Estamos hablando de principios del siglo XXI, cuando la agenda que tenemos, la agenda dominante de desarrollo, es la agenda de los ODM. Es una agenda que no es una agenda de derechos, es una agenda de pobreza, que precisamente lo que hace es vaciar las agendas previas de los años 90, que sí que eran unas agendas de derechos. Tenemos a la agenda de eficacia de la ayuda, que es una agenda muy técnica, muy tecnocrática, no necesariamente desde el principio, pero que se va vaciando de contenido político también, ¿no? Y yo creo que es importante que eso lo tengamos en mente. Y luego tenemos otro eje de agenda internacional que es muy fuerte, que es el de la agenda de securitización de la agenda de desarrollo, después de los atentados del 11 de septiembre y todo el giro de la agenda internacional en esa llamada guerra global contra el terror, ¿no? Entonces yo creo que es importante también que pongamos en contexto qué valor tiene el enfoque de derechos en ese momento. Y luego me gustaría más adelante relacionarlo también con el momento que vivimos ahora mismo en nuestra sociedad, pero de momento solo lo apunto sobre el propio debate de la democracia que tenemos abierto, en disputa, y sobre cómo este debate tiene relación absoluta con la cooperación internacional. Pero de momento lo dejo ahí. Muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por vuestras reflexiones, porque efectivamente, ¿no? Yo siempre voy a lo fácil, a que el enfoque es una cosa tan lógica a priori, y eso es lo que les pasó a las grandes organizaciones y también lo que han compartido mis compañeros de mesa hoy, ¿no? Surge en un momento que surge de repente, surge además, que poca gente lo sabe, fuera del ámbito de la cooperación para el desarrollo, dentro de las Naciones Unidas, pero fuera del ámbito de la cooperación para el desarrollo y del ámbito de la acción humanitaria también. Además, en un momento en que la cooperación y la acción humanitaria yo creo que era bastante más asistencialista todavía, aunque ya estábamos en el siglo XXI. Y hay muchas agencias que lo asumen sin pensar de verdad, que supone, mucha gente lo denominó como un cambio de paradigma absoluto, porque obviamente nadie refuta los derechos humanos, pero a la hora de asumir el enfoque es mucho más que defender unos derechos humanos, es otra forma de trabajar, es cambiar las relaciones de poder, es analizar esa brecha. Y bueno, la práctica se convierte en un proceso de ensayo-error, que además creo que es algo que comentaron en alguna de las sesiones anteriores de este ciclo de debates. Y eso ha hecho que haya no solo una inflación de enfoques, que conviviera con una inflación de enfoques, que yo también estoy muy de acuerdo, me ha gustado mucho esa expresión, sino que el enfoque en sí tuviera muchísimas versiones.
y versiones que afectaban tanto al componente más teórico como al práctico. Entonces, la siguiente pregunta es un poco eso, ¿no? ¿Qué versión del enfoque o del enfoque que habéis asumido en vuestras entidades es la que habéis asumido, la que se está utilizando dentro de vuestras organizaciones? Bueno, yo ahí lo que quería decir es que ahí coincido mucho con lo que decía Nacho. Yo soy una optimista del enfoque porque creo que es un desafío para la organización, ¿no? Incluso en las políticas internas, que bueno, pues tenemos un desarrollo de toda una serie de principios de liderazgo desde el feminismo. Eso está ahí, tú formas a todo el mundo, tú intentas liderar desde ahí, pero obviamente hay un montón de situaciones en el día a día que yo misma tengo que decir, aquí no hemos resuelto este problema desde nuestros principios, ¿no? O sea, por poner un ejemplo muy tonto. Pero en ese sentido, a mí me gusta porque aglutina a muchas partes de la organización y, como decía, en el caso además de la federación, es como muy identitario. Y es identitario desde una serie de principios que tiene desarrollados, ¿no? En la que todos podemos coincidir, independientemente de que en cada país después trabajemos sobre temas diferentes o estemos trabajando con colectivos distintos, ¿no? Entonces, una cosa que creo que es muy distintiva y que es importante para nosotros es que este enfoque nos lleva a trabajar desde la agencia de las propias personas que viven en situaciones de pobreza cuando se empieza a incorporar, que fue en los 2000, y que o básicamente personas que sus derechos están privadas de derechos, ¿no? Trabajar directamente con esas personas que no tienen derechos y desde su agencia, ¿no? Desde su capacidad para conocer sus propios derechos, de su capacidad para movilizarse y reclamarlos y desafiar el poder que efectivamente les está limitando ese ejercicio de derechos, ¿no? En ese sentido, como he dicho antes, otro de los ejes del enfoque de derechos al que aspiramos y que tratamos de trabajar diariamente es siempre estar analizando y confrontando las relaciones de poder, como decía antes, porque el mundo está lleno de relaciones de poder desiguales e injustas y que además son complejas, ¿no? Y que son sistémicas y que requieren ese análisis y esa confrontación, ¿no? Un elemento también muy distintivo y que está en los principios en los que nosotros entendemos el enfoque de derechos es que los derechos de las mujeres como cuerpo de derecho, estoy hablando de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y los derechos de las mujeres son centrales y no entendemos el enfoque de derechos sin esos derechos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a querer ser una organización feminista y, de nuevo, es aspiracional, porque no puedo decir yo me considero una persona feminista y considero que mi organización lo es. Situaciones donde no cumplo con eso y donde me tengo que estar constantemente desafiando, múltiples diariamente, ¿no? Otro elemento muy importante de la manera en la que pensamos que podemos incorporar el enfoque de derechos no lo entendemos si no es desde las alianzas y desde los partenariados, porque somos diminutos luchando contra un poder que es mucho más grande y no lo podremos hacer si no lo hacemos conjuntamente con otros. Otro elemento muy importante es todo el tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, de que tú puedas generar evidencias de lo que haces y ser, o sea, que la sociedad y sobre todo las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos con esa capacidad de agencia que decimos defender puedan pues hold me accountable, ¿no? O sea, decirme, oye, esto no lo has hecho bien. Otro elemento también clave, y que Cristian también ibas por ahí, ¿no? Que sin un buen monitoreo, una evaluación, un aprendizaje y mucha reflexión sobre esas situaciones que vivimos en el día a día que queremos entender por qué en el marco teórico esto es así, pero en la práctica no acaba siéndolo, pues es fundamental también, ¿no? Si quieres tomarte el enfoque en serio. Luego, ahí coincido con Nacho, va sobre cambio estructural y el cambio estructural pues no lo hemos visto aún, ¿no? No sé si lo veremos, ¿no? Y luego una cosa como muy práctica es que sí que tratamos de ser muy orientados a soluciones muy concretas y que construyan pequeñas alternativas que sean sostenibles y que puedas escalar. Y eso busca, o sea, desde ahí
esto está vinculado también con la parte de aprendizajes que decía, ¿no? Y de rendir cuentas y de maximizar el impacto. Gracias. Sí, ¿estoy conectado? Sí. Bueno, voy a empezar con una anécdota que a lo mejor va a parecer que no viene al caso. Cuando llegué a la oficina en octubre de 2017, después de años trabajando en otros ámbitos de la agencia, yo llevo el contexto de América Latina y esto era con relación a Venezuela. Me avisaron que venía una organización de derechos humanos de Venezuela a hablar conmigo. Y yo dije, bueno, ¿y yo qué les digo? ¿Qué les digo? ¿No? Porque entiendo que no es lo nuestro. Lo menciono porque, digamos, realmente no me supieron salir de este dilema. Yo le recibí a esta persona y fue muy útil para conocer la realidad del país en materia de derechos humanos, pero no podía hacer nada con esta organización por el mandato que tenemos y por las restricciones y tal. Y me provocaba mucha frustración realmente, personalmente, que no tuviéramos un poco una visión muy clara de cómo relacionarnos con organizaciones de derechos humanos, que sé que no es la pregunta, pero un poco quiero relacionarlo con la pregunta, porque yo creo que nos falta, me da envidia, digamos, lo que cuenta Cristina, aunque ella también reconoce limitaciones, pero digamos que hay una visión, hay un planteamiento institucional del enfoque de derechos humanos que yo no veo de esa manera. Yo diría que la solución que damos, como muchas veces se da en la administración pública, es una solución un poco, como decía Nacho, con relación a la agenda de eficacia. La agenda de eficacia nos encantaba porque nos daba unas herramientas técnicas para trabajar, digamos. Este proyecto está alineado con la política del gobierno. X, sí. Muy bien. Hay ownership, hay, en fin, está orientado al resultado de desarrollo, etcétera, etcétera. O sea que vas con el checklist y vas, digamos. Y eso es un poco realmente donde, o sea, cuando vi la pregunta y dije, bueno, ¿cómo lo hacemos? Realmente lo hacemos, por ejemplo, le estoy apuntando a Cristina, porque digamos, su ONG participan en la convocatoria de acciones de acción humanitaria y tenemos un formulario que, digamos, tiene varios apartados que la ONG tiene que explicar cómo, por un lado, por ejemplo, identificar los distintos titulares, ¿no?, de derechos. Y otro que tiene que ver con los distintos enfoques, ¿no? Y la verdad que es una de las partes que más complicada veo para valorar, porque a mí me toca valorar todas estas propuestas, la de mi región, y porque no siento que tengo en fin, las herramientas analíticas suficientes como para saber. Básicamente tengo que confiar en lo que pone la ONG en el texto, que es un párrafo así, que tampoco te da para decir gran cosa. Y esto lo vinculo con otro desafío que tenemos. Cristina hablaba de las personas, la agencia de las personas, y eso lo puede vivir una ONG que está ahí, en terreno, digamos. Yo tenía, digamos, cuando fui a Buenaventura en Colombia, tuve reuniones con nuestro equipo ahí, que están ahí, digamos, en pleno frente. Nosotros trabajamos a través de terceros, trabajamos a través de Naciones Unidas, la Cruz Roja,
movimiento de la Cruz Roja y ONGs. No tenemos una relación directa con los titulares de derechos y a veces ni siquiera con los otros titulares. Y eso también yo creo que hace que pues sea un poco abstracto todo el tema del enfoque de derecho. Más allá de estos, podríamos, soluciones, entre comillas, técnicas del formulario o algunas intervenciones. O sea, yo, por ejemplo, en América Central hicimos un estudio sobre el tema de protección del colectivo LGBTI en movimiento. Digamos que es para un poco entender cómo podríamos reforzar sus derechos, ¿no? Pero son cosas puntuales, digamos. En ese sentido no soy tan optimista, por lo menos, aunque con eso no quiero decir que no comparto, pero para mí es más una frustración que, digamos, poder, en fin, compartir aquí, en fin, grandes éxitos y tal, ¿no? Gracias. A mí esta pregunta me ha resultado especialmente difícil y lo agradezco porque me ha hecho pensar, pero yo creo que el hecho de que me haya resultado una pregunta difícil es porque, por lo que planteaba antes, porque no hemos reflexionado ni teorizado seguramente lo suficiente sobre el enfoque basado en derechos, seguramente por la forma en la que nos hemos acercado a él, que es esa forma más una asunción intuitiva, porque era una agenda potente y por un compromiso claro con los derechos humanos. Pero yo creo que la forma en la que lo hemos ido abordando, incorporando, es mucho más práctica y metodológica, y sobre todo a través o a raíz de la relación con otras agendas, ¿no? que yo creo que confluyen y que se alimentan. Y ahí sí que me gustaría identificar algunas de esas agendas que creemos que son claves para poder hablar de un verdadero enfoque de derechos y que nos permiten abordar esos procesos de cambio o intentar contribuir, porque creo que también hay que tener cierta humildad frente a los procesos de cambio que se pueden impulsar, intentar identificar dónde están los elementos de cambio estructural y tratar de incidir en ellos, ¿no? desde diferentes instrumentos. En concreto, nosotros utilizamos el instrumento de la investigación, el instrumento de la incidencia política, el instrumento de la movilización social en la medida que se puede y el instrumento de la cooperación internacional en torno a 5 o 6 ejes de trabajos que consideramos que son fundamentales y que todos ellos resignifican o dan contenido a ese enfoque de derechos, ¿no? Voy a intentar no solaparme mucho con cosas que ha dicho Cristina porque creo que hay, por lo menos en el planteamiento, seguramente luego en la lógica de trabajo y la forma de trabajar hay muchas diferencias, ¿no? Pero yo creo que hay enfoques que son claves para reivindicar esta agenda y para exigir la agenda de derechos, ¿no? El primero es el enfoque feminista. Yo no quiero decir que Oxfam sea una organización feminista que tenga trayectoria feminista, pero lo que ha entendido es que desde el feminismo se están interpretando probablemente mejor que desde ningún otro lugar los grandes desafíos a los que nos enfrentamos y las agendas de derechos más relevantes y más transformadoras, ¿no? Y el objetivo es aprender de la agenda feminista, aprender de las organizaciones feministas y ir asumiendo ese marco de análisis y ese marco de trabajo, ¿no? Otro enfoque que consideramos fundamental en esta ya no hablaría de inflación, hablaría de hiperinflación de enfoques, hablaría del enfoque antirracista, ¿no? Que yo creo que también es un enfoque fundamental y que está muy enraizado en las propias marcos teóricos, instrumentos, dinámicas y relaciones en la cooperación internacional y que las reproducimos en muchas ocasiones normalmente sin darnos cuenta, ¿no? Pero que están ahí. Y yo, vinculando con estos dos elementos, la agenda de los cuidados, la agenda de la sostenibilidad de la vida o el enfoque de la sostenibilidad de la vida es fundamental, ¿no? Seguramente por encima de todos estos enfoques o apoyado en todos estos enfoques, la principal agenda en la que Oxfam está intentando influir, intentando incidir, es la agenda de las desigualdades, ¿no? Yo creo que esta es una agenda fundamental
que vincula los elementos relacionados con los derechos humanos con el análisis del poder, ¿no? Y ahora hablaré también un poquito del análisis del poder, porque para nosotros también es la clave. Cristina lo ha mencionado, pero lo quiero, bueno, complementar un poco, ¿no? Y yo creo que hay otra agenda que es clave, intentando responder a esa pregunta que nos hacías, ¿no, Juncal, de qué elementos destacan dentro de cómo entendemos el enfoque basado en derechos, y es la agenda de justicia climática, que es completamente transversal a todos los ejes de análisis o ejes de trabajo o agendas que estaba intentando plantear, ¿no? Si no abordamos esta agenda o la agenda de justicia climática o la crisis climática desde un enfoque de derechos, pues yo creo que tampoco iremos a esos elementos de carácter estructural y a ese análisis del poder, ¿no? Todo ello, en realidad, yo creo que nos lleva a, o lo podríamos intentar concretar en el enfoque de la decolonialidad, que yo ya sé que es un enfoque que se nos queda lejísimos, sobre todo cuando discursivamente es más fácil vincularse con ese enfoque, pero la práctica nos exige unos cambios muy profundos, ¿no? Que voy a abordar en el siguiente bloque. Pero creo que ese es uno de los desafíos fundamentales que tenemos a la hora de abordar un enfoque, realmente un enfoque de derechos, no sé si desde una perspectiva universal o desde una perspectiva en la que diferentes universales recíprocos puedan dialogar, ¿no? Apropiándome de las reflexiones de Marina Garcés. Y luego creo que para terminar de identificar elementos que son claves en cómo entendemos el enfoque de derechos, creo que la idea de la transnacionalización democrática, no en el sentido de expansión de un modelo democrático, sino de construcción y profundización de una agenda de transnacionalización democrática, la idea de los derechos y la transnacionalización de los derechos es fundamental, ¿no? Pero creo que todo eso nos conduce, y aquí es donde me quería centrar, perdonad porque he cogido un camino un poco largo, es en el análisis del poder. Para nosotros la agenda fundamental que nos permite hablar de derechos o que permitiría hablar de derechos es la agenda del poder. El poder está muy analizado, muy estudiado, pero no tanto desde la cooperación internacional, ¿no? Cristian ha hecho un análisis, o en pocas palabras, cuando habla de la agenda de eficacia de la ayuda, lo ha explicado muy bien, ¿no? Hemos rehuido en demasiadas ocasiones, históricamente, el análisis del poder. A veces porque no nos ha interesado, porque no entra... Ya no me estoy refiriendo a una organización en concreto, estoy hablando más del sistema y de la agenda de cooperación, ¿no? Pero, por supuesto, cada uno de los actores ha podido reproducir también esta cuestión, ¿no? Y hemos rehuido mucho, o a veces ni siquiera hemos entendido cómo funciona el poder, cómo opera el poder, porque no hemos dedicado demasiados recursos, demasiado tiempo y demasiado esfuerzo a intentar entenderlo, ¿no? Cristina hablaba del poder invisible y del poder oculto. Yo creo que podemos hablar también del poder relacional o del poder estructural, y todo esto está bastante estudiado. Sin embargo, cuando intentamos transformar la realidad desde la agenda de cooperación internacional, no siempre hacemos ese análisis de poder, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es algo que poco a poco vamos comprendiendo, que si no entendemos cómo se comporta el poder, cómo se configura el poder, cómo se coopta el poder o cómo se producen las capturas del poder por parte de determinadas élites, además cada vez en una clave más transnacional, pues probablemente nuestros procesos de transformación no puedan ser de carácter sistémico, estructural, estas cosas que nos gusta tanto decir, pero que muchas veces no podemos abordar, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos que identificaría como, no sé si los que definen cómo entendemos el enfoque basado en derechos o cómo queremos trabajar desde el enfoque basado en derechos, ¿no? A través de estas agendas. Muchísimas gracias. Qué interesante, sobre todo, ¿no? Porque hablábamos de que quizás el enfoque se asumió así demasiado pronto sin pensar, y todo esto que estáis comentando de la reflexión entre los enfoques, el encaje con otras alianzas, de lo que supone el alcance, creo que es clave y ha sido una de las grandes debilidades. Yo creo que todo esto, es que tengo apuntadas un montón de ideas muy interesantes que están saliendo de este bloque. Lo dejamos para el cuarto y casi me da un poco de pena porque el tercer bloque está dedicado a hablar. Bueno, se llamaba así la mesa, ¿no? El enfoque basado en derechos humanos en la práctica de la cooperación. Así que tenemos que dedicar un bloque a esto que es un poco más mundano, que son las intervenciones más directas, ¿no? En la cooperación para el desarrollo. Yo también voy a contar una anécdota, como Cristian, porque creo que es muy interesante y me ha pasado hace muy poquito tiempo. Evaluando un proyecto, que yo también trabajo como consultora sobre trata de personas con fines de explotación laboral, de esclavitud,
en Brasil, yo preguntaba sobre la participación de la titularidad de derechos en todo el proceso. Era un proyecto muy interesante, no diré la organización, pero es verdad que con unos resultados muy buenos. Y entonces yo preguntaba por la titularidad de derechos y me decía una de las personas que entrevistaba, que era implementador, un técnico del proyecto, de la intervención en un programa, me decía: Juncal, seamos serios. Dice, es que la titularidad de derechos la ostentan personas que tienen tal grado de vulnerabilidad, o sea, no tienen capacidades instaladas o las tienen tan débiles. Entonces yo, en un proyecto de trata, con estar en una situación tan precaria y tan vulnerable, no me puedo parar a decirles, porque no son conscientes de sus derechos, o sea, no son conscientes de las obligaciones que tienen como titulares de derechos. Entonces, todo está muy bien. Tú vienes aquí, que eres una teórica, pero no me cuentes tu vida porque es que esto es imposible. Y de hecho, creo que en el ciclo de debates ha salido, ¿no? En la práctica, ¿se puede trabajar con el fortalecimiento de las 3 titularidades? Pues de la titularidad de derechos muchas veces en el día a día es muy complicado, sobre todo en el ámbito de la acción humanitaria, ¿no? Que es quizás más urgente, en las emergencias que trabaja Cristian en la agencia. Y quería preguntaros vuestra opinión al respecto. Cristina, tú has sido durante mucho tiempo directora de programas, así que quizás puedas dar tu opinión. Y tú, Nacho, como responsable de incidencia ahora en Oxfam en Cooperación para el Desarrollo, ¿cómo ves estos desafíos en la práctica? Bueno, si nos focalizamos en lo que es la intervención concreta, ¿no? Que creo que es un poco lo que buscas, por un lado, yo contigo a muerte, en que metodológicamente a mí me gusta, o sea, me gusta cómo se ordena, ¿no? Me parece muy útil el ejercicio, ¿no? De análisis que se plantea y dónde ves ahí las dificultades de acceder a derechos, ¿no? Yo personalmente, que estuve pues primero muchos años trabajando en terreno y luego coordinando el programa humanitario 4 o 5 años, donde más desafíos me he encontrado es precisamente en la acción humanitaria, ¿no? Porque creo que el service delivery, o sea, los servicios que necesita la gente, las necesidades básicas están ahí, o sea, no nos vamos a olvidar de ellas, ¿no? Pero obviamente, pues por un lado, la comunidad humanitaria ha tenido mucha más resistencia a trabajar con un enfoque de derechos, y ya no te digo con un enfoque feminista. Y es ahí donde yo he visto como cosas a nivel práctico en el día a día mayores desafíos, ¿no? Porque pues me he visto discutiendo desde lo que había que financiar, si de verdad estás trabajando por construir un nexus, o pasar, ¿no?, de la necesidad inmediata que tiene la comunidad hasta el cómo, ¿no? Porque la comunidad humanitaria define la necesidad de la comunidad sin hablar con la comunidad, porque el kit que vas a distribuir en la comunidad no han participado las propias mujeres de la comunidad en definir qué es lo que necesitan, porque a las mujeres no nos han preguntado si queremos compresas o queremos N en el kit, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que sobre el terreno cualquiera que haya estado lo ha visto, y porque aún a día de hoy, sabiendo que hay unos riesgos, pues por ejemplo, de violencia sexual, del abuso del uso del poder sobre el terreno que pueden tener la comunidad humanitaria, porque una intervención humanitaria lo que hace es poner poder en manos de personas que tienen de repente, en un contexto como puede ser el de Haití o en un contexto como puede ser el que sea en el mundo, ¿no? Esa comunidad de repente tiene acceso a poder decidir sobre unas entregas en efectivo que se van a hacer a determinadas familias. Tú estás metiendo un elemento de poder en esa comunidad, ¿no? Y la comunidad humanitaria todavía hoy dice que por velocidad, por tal, las organizaciones lideradas por mujeres locales no pueden ser las que reciban la financiación, porque necesitan capacidad, necesitan a grandes agencias sobre el terreno, necesitan velocidad. Pero los abusos sexuales que padecen las mujeres en el entorno de la ayuda no son una necesidad, ¿no? Entonces, yo me he encontrado sobre el terreno y en la acción humanitaria, primero, un rechazo en realidad al enfoque de derechos hasta a nivel teórico,
Y luego muchas dificultades, es cierto, operativas, y eso es real. O sea, cuando tú tienes de verdad, o sea, lo de la velocidad es cierto en una parte, pero no puede ser el argumento, ¿no? Y no puede ser el único. Entonces, bueno, no sé si me enrollo demasiado, pero luego hay un tema que es clave y es también la financiación. O sea, y es tanto la financiación pública como la financiación privada. O sea, me encanta escucharte, Nacho. Yo creo que hay mucho de lo que has dicho que lo compartimos como organización, pero tanto la gente de la calle que ya le costó salir de lo de no das el pez, enseñas a pescar, es que nuestro discurso es muy complejo. Entonces, si el enfoque de derechos, este discurso de análisis del poder que pone sobre la mesa, la gente en la calle no necesariamente se identifica con eso. Todavía la gente pero sois los de los niños, ayudáis a los niños, pero entonces el donante de la calle, esto que estamos contando aquí, lo comprende, o sea, lo puedes contar en 30 segundos para que la gente, o sea, y luego, bueno, podríamos hablar de cómo hacemos el fundraising, que es lamentable, y también los estereotipos que fomentamos las organizaciones, ¿no? O sea, no me quiero enrollar mucho, pero por un lado el público, esto que estamos contando es muy complejo, ¿no? O sea, todo el análisis del poder, toda la agenda antirracista, es complejo para las personas de a pie. Y luego las agencias públicas, en realidad, pues tú te encuentras debatiendo, no, te pago capítulo 4, pero no te pago capítulo 7, o al revés, que para los que no trabajéis en esto es, no, puedes hacer compras, pero no puedes pagar un viaje a la señora que vaya a hablar con el ayuntamiento para reclamar sus derechos. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Si esa señora a lo mejor lo tiene ahí en la institución, ¿no? O esa señora, no, a esa señora que es beneficiaria no le puedes pagar, o sea, me lo estoy inventando, ¿no? Pero esas situaciones se dan sobre el terreno, ¿no? Entonces, bueno, con eso lo dejo, perdón. No, que no te lo estás inventando, que es muy real eso. Sí, bueno, que era un ejemplo hipotético. Gracias. Bueno, empiezo donde terminó Cristina, porque yo iba a decir precisamente que nuestro enfoque, y algo dije antes, es muy administrativo, digamos, y eso, digamos, yo creo que, digamos, para que el enfoque de derechos humanos realmente se integra en nuestra visión y en el trabajo y en evitar ese tipo de problemas que son así, ¿no? Que mencionas tú. Y claro, yo me encuentro muchas veces en el lado de que, bueno, el manual me dice esto. Cristina, lo siento. No tengo salida. Me gustaría ayudarte, pero no puedo. Y claro, el manual está escrito para un poco, pues, defender, digamos, podríamos decir, digamos, el derecho español, pero no los derechos españoles, porque es otra cosa. Y creo que, en todo caso, digamos, tiene que haber incentivos claros, internos, externos, para que se pueda avanzar, digamos, más allá de un enfoque puramente administrativo. O sea, ya lo ha señalado Juncal y también Cristina, que sobre todo en la parte de emergencias, que es una parte, pues no sé, unos 15% de nuestro presupuesto, pero es la parte más visible de lo que hacemos, es lo que sale en nuestra web, digamos, las operaciones directas, pues incluso en las activaciones del convenio de emergencias que incluye en el formato, hay un apartado que tiene que ver con enfoque de derechos, pero está, claro, la ONG que lo elabora pues lo tiene que hacer sobre la marcha, deprisa y corriendo, y no tenemos un poco de capacidad tampoco de analizar hasta qué punto, digamos, lo que pone ahí, digamos, se va, y no tenemos la flexibilidad. O sea, y esto acabo de volver de Venezuela, donde tuve una reunión con ONGs nacionales e internacionales, y uno de los problemas que me repitieron los dos grupos de ONGs fue un poco reclamo de un
tipo de financiación mucho más flexible. Que, en fin, yo estaría encantado personalmente de poder ofrecer eso. Pero, digamos, hay como, en fin, como administración pública, pues tenemos muchas limitaciones para ello. Y, bueno, yo creo que me lo dejaría ahí. Sí. Pues, bueno, la pregunta era si ha sido un desafío o si ha habido obstáculos y dificultades. Yo creo que ambas cosas, y son bastante lógicas que se hayan producido, ¿no? A mí me gustaría separar la pregunta, o la respuesta, mejor dicho, en el ámbito más de trabajo hacia afuera y sobre todo en el ámbito de la incidencia política. Yo creo que nos ha ayudado muchísimo, muchísimo porque creo que ha permitido acercarte más a aquellos ámbitos que pueden transformar o que pueden modificar alguna realidad, ¿no? Desde el intento de modificación de una ley, la ley de comercio de armas, por ejemplo, o la ley de deuda externa, donde ha habido capacidad de incidir y de influir en parte del articulado de la ley, pues, para mejorarla, y probablemente eso tiene mucho impacto, puede tener impacto mayor que otro tipo de intervenciones. O, por ejemplo, ahora más recientemente con las vacunas, ¿no? Podemos tener enfoques muy distintos cómo nos aproximamos a las vacunas en el contexto de la pandemia, y yo creo que ahí el enfoque de derechos ha sido clave. También es verdad que te lleva a un terreno mucho más bronco, un terreno de disputa y un terreno de disputa política, y eso es muy complejo también, sobre todo cuando planteaba Cristina el problema de la financiación, ¿no? Yo creo que una decisión acertada, por lo menos discursiva y teóricamente, que se ha asumido, es que la financiación no nos puede marcar la agenda, ¿no? Claro, esto lo puede decir una organización grande, una organización con cierta autonomía y con cierta independencia, lo puede decir hasta cierto punto, pero yo creo que esa es la decisión más importante que se puede tomar, ¿no? Eso, por ejemplo, lleva hasta el punto de poder llevar a los tribunales al Gobierno de España por no cumplir sus compromisos en materia de justicia climática, ¿no? Los compromisos asumidos en la cumbre de París, o, por ejemplo, llevar una agenda de denuncia respecto a cómo se están comportando las grandes farmacéuticas en la cuestión de la vacunación internacional, y cómo están asumiendo determinadas iniciativas en la Organización Mundial de Comercio frente a favor de la liberalización o la exención temporal de las patentes, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Pero evidentemente eso te facilita el trabajo, porque, o bueno, no sé si facilita es la palabra, pero desde luego abre espacios de diálogo mucho más político. Donde veo que la asunción del enfoque de derechos es realmente compleja y te complica la vida muchísimo, y esto puede tener que ver con la cuarta pregunta, ¿no? Que después hablaremos. Si no es mejor mirar hacia otro lado y dejarlo pasar, es hacia el ámbito interno. Es mucho más complejo tener una organización en la que Cristian lo planteaba al principio, en la que se respetan de verdad los derechos, que es más horizontal, en la que las decisiones no se imponen, en las que los tiempos no se imponen, en las que se respeta la autonomía de las personas, se respeta el cuidado, y yo creo que eso es mucho más complejo, ¿no? Y yo creo que ahí, de momento, personalmente, también es verdad que quizá no tengo la perspectiva suficiente, porque soy un recién llegado, pero mi sensación es que complica muchísimo la vida en un contexto en el que la mercantilización nos está llevando precisamente al camino contrario, ¿no? A ser organizaciones productivistas, a una organización que no dice algo nuevo cada día, parece que no pinta nada, que no tiene nada que decir, y que lo que perdemos un poco la perspectiva de hacia dónde queremos ir para producir cosas, ¿no? Producir proyectos, producir mensajes, producir informes, y seguramente eso nos quita perspectiva. Poder tomar cierta perspectiva epistemológica respecto a lo que hacemos, creo que tiene mucho que ver con el enfoque de derechos, pero complica muchísimo la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que en esas estamos. Ojalá dentro de unos años podamos decir, pues al final nos complicó mucho la vida, pero lo hemos logrado, ¿no? Somos una organización mejor, y también así transformamos nuestra realidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y fijaos, ya casi han pasado 20 años desde que surgió el enfoque allá en el año 2003 con Naciones Unidas, y yo quería dar un paso para atrás y volver a esas reflexiones de la pregunta anterior para este último bloque, que es eso, ¿no? Lo que se adelantaba Nacho, ¿no? De reflexionar acerca de si hay que seguir insistiendo, merece la pena o es mejor mirar para otro lado. Habéis hablado de coherencia.
la importancia, ¿no?, de que el enfoque de derechos va muy vinculado a la coherencia de políticas y que a veces es difícil, de la independencia con el donante o con el financiador, ¿no?, que al final la ayuda está condicionada. No es casual cuando surge el enfoque o cuando el auge del enfoque es en el año 2008, es la crisis económica, es cuando la cooperación para el desarrollo deja de ser, bueno, si me permitís el eufemismo, más sencilla, ¿no?, y se abre, es más democrática, la arquitectura se hace más compleja. No es casual también que en ACRA se empiece a hablar de otros actores. En fin, la realidad es muchísimo más compleja, ¿no? Y todo eso, por supuesto, tiene que ver con el enfoque. Seguimos adelante, seguimos trabajando por aplicar el enfoque. Merece la pena, ¿no? Ya está desfasado. ¿Debemos complementarlo con otros? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo creo que sí, o sea, que sí a lo primero y que sí a lo segundo, ¿no? Yo creo que no podemos abordar las desigualdades si no queremos garantizar el acceso y el disfrute de los derechos humanos y de los derechos humanos para todas las personas, ¿no? Pues ahí entra todo el tema, ¿no?, de la decolonización de la ayuda, de la ampliación de esa universalidad de derechos o otras miradas a los derechos, de ampliar el marco de derechos desde otras culturas, ¿no?, y desde otras visiones. Yo insisto, yo creo que es un enfoque que sigue siendo válido porque aglutina, pues como decía, la aspiración, ¿no?, que creo que ha salido mucho o sea, el querer llegar. Entonces, esto siempre para mí como organización, para nosotros como organización es súper importante porque implica siempre un cuestionamiento y un querer ir más allá y un ser consciente de que el estándar está alto. Y después por la parte práctica que también hemos mencionado. Y luego porque también el enfoque de derechos humanos, de nuevo, por esa mirada universal, ¿no?, y frente a un mundo que es cada vez más globalizado, pero a la vez cada vez más fragmentado, ¿no?, y sobre todo en la realidad post-pandemia, ¿no?, que creo que sí que nos ha recolocado en algunos momentos a tener mucho más miradas de lo mío, lo local, lo nacional y ya pues como que la gobernanza global ha perdido mucha fuerza. Pues para mí es un enfoque que sigue poniendo las cuestiones globales, sistémicas y de supervivencia como especie en el centro, que al final es de lo que se trata o de lo que va nuestro trabajo como organización. O sea que por un lado es una parte de proceso, otra parte de resultado y luego que permite una dimensión política del trabajo que me parece fundamental también tener como colectivos, ¿no?, que nos dedicamos a esto del desarrollo, ya no sé si de la cooperación. Bueno, yo creo que a pesar de ser quizás el más pesimista de los tres, o realista, no sé, que dicen que un realista es un pesimista informado, ¿no? Sí creo que, digamos, que es importante, digamos, hacer mayor esfuerzo. Creo que tenemos una oportunidad y ya veremos si se aprovecha ahora con la reforma de la cooperación española. Digo así entre comillas porque, digamos, es un proceso que ya veremos que resulte, pero digamos que creo que es una oportunidad, digamos, sobre todo yo pensando internamente a la agencia, que la agencia un poco que es una organización que hemos quedado muy arcaico, digamos, estructuralmente, mentalmente, que es, o sea, tú miras nuestra página web y parece que es otra organización. Y el discurso y la narrativa es muy de vanguardia, podríamos decir, pero la realidad interna es como, digamos, de una organización. Y eso no estoy intentando desprestigiar a toda la organización y todas las personas, que muchísimas personas muy comprometidas
activas, pero digamos bloqueadas por una estructura. O sea que tenemos que trabajar mucho en incentivos internos, en capacitación, en aprender. Mencionaste antes que trabajé en la gestión de conocimiento. Cuando fui de esa unidad, desapareció esa unidad. Estoy hablando, y hasta ahora prácticamente no se ha hecho. Y una organización que no aprende, y que no aprende de forma institucional, va a decir, tú, ¿cómo va a abordar este tipo de planteamientos que son muy profundos y requieren saber bien qué haces bien, qué haces mal, cómo hacer mejor lo que haces? Y yo creo que todo está vinculado, un poco lo decía Nacho también, digamos, lo interno, lo externo, y también incluso, yo no me atrevo a ir tan lejos, pero digamos, lo dejaré a ti, digamos, más allá, digamos, en el entorno, ¿no?, de país y el mundo, etcétera. Pero desde luego, quizás sin ser tan creyente como Cristina, sí que, o sea, porque soy como académico en el fondo y entonces eso me lleva a un escepticismo como endémico que me dificulta, digamos, agarrarme totalmente a estas cuestiones. Por eso yo siempre tengo un planteamiento realista y honesto. Honesto en el sentido, digamos, no planteamos ser el no va más del enfoque basado en derechos, pero sí, desde luego, tenemos muchísimo espacio para mejorar y tenemos capacidad de mejorar si queremos. Eso va a depender mucho no solo de la dirección de la Secretaría de Estado y toda la parte política del gobierno, sino de todos entre nosotros. Y con el apoyo del sector, que para mí es fundamental, digamos, porque yo creo que una agencia más, podríamos ser más coherente con esta visión, va a ayudar a todos. Va a servir para resolver algunos de estos problemas, dificultades que tenemos a la hora del diálogo con las ONGs, que a veces es un diálogo de besugos, que solo aborda cuestiones administrativas cuando debería abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo, ojalá, la reforma que está en marcha, pues da un empujón, ¿eh? O sea que hay mi grano de optimismo. Gracias. Soy pesimista, realista, informado o mal informado o optimista. Lo que tengo claro es que no podemos renunciar a este enfoque. Yo creo que no debemos y no podemos, y además es un debate que nos trasciende. Es decir, es un debate que está en la sociedad más allá de la cooperación, ¿no? Pero yo creo que no debemos porque nuestra agenda o nuestro ámbito de trabajo es evidentemente mucho más transformador desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos, y porque también las organizaciones son mejores asumiendo el enfoque de derechos humanos, son más transformadoras, y no solo se transforman las organizaciones, se transforma todo su entorno y toda su red desde esa perspectiva. Pero lo que sí que creo es que el enfoque basado en derechos humanos, y esto quizás es un poco atrevido por mi parte porque no soy ningún experto en este enfoque, pero como cualquier enfoque en este momento histórico necesita una revisión o una resignificación. Estamos en un contexto de crisis climática, estamos en un contexto de crisis pandémica, estamos en un contexto de crisis sistémica, ¿no? Y yo creo que de crisis de civilización, en el que lo que hemos conocido como el bienestar, lo que hemos conocido como la dignidad humana, lo que hemos conocido como los derechos humanos, se están topando con límites estructurales, con límites sociales, con límites políticos, entre un mundo que cada vez es más transnacional, pero no tenemos estructuras democráticas transnacionales. ¿Cómo podemos garantizar los derechos si no tenemos ni un sujeto político ni una estructura política capaz de garantizar esos derechos, ¿no? Pero es que además tampoco tenemos la base material sobre la que hemos estado pensando y conceptualizando estos derechos y buscando estos derechos, con lo cual yo creo que estamos llamados a
a replantearnos esta agenda desde una perspectiva de las interdependencias, de la ecodependencia, desde la perspectiva ecologista y desde algunos de los enfoques que hemos ido señalando, ¿no? Y esto es un desafío tremendo. Y ahora, como ha planteado Cristian, parece ser, ¿no? Se lleva hablando ya hace unos años, casi una década, de la reforma de la cooperación española, y parece que ahora ya sí va a venir, ¿no? No sabemos si este es el cuento del lobo, o va a venir o no va a venir, pero pongámonos en la mejor de las situaciones y que va a venir, ¿no? Bueno, pues hay un debate fuerte y el enfoque de los derechos humanos es importante para ver qué modelo de cooperación vamos a tener. Yo soy muy pesimista sobre el modelo de cooperación. Creo que vamos a tener una cooperación que no va a asumir el enfoque de derechos. El principal debate se va a estructurar sobre cómo la cooperación financiera articula el sistema de cooperación. Y yo creo que a medida que pasan los años, vemos cómo el debate de la cooperación financiera, como tantos otros, pero especialmente este, se va decantando hacia una perspectiva que se aleja del enfoque de derechos, o al menos esta es mi lectura, es una lectura crítica, y esta es la principal preocupación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más cooperación financiera? Y yo creo que cada vez en ese debate pesa menos cómo la cooperación financiera dialoga, no dialoga, cómo la cooperación financiera está supeditada a la perspectiva del desarrollo sostenible, a la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Bueno, son lógicas que no dialogan bien, y es muy probable que se acaben decantando hacia una perspectiva de viabilidad y sostenibilidad financiera que no sostenibilidad de la vida, ¿no? Y yo creo que vamos a trabajar porque esa reforma de la cooperación española no vaya en esa dirección, ¿no? Pero creo, como decía antes, que es que da un poco igual. O sea, no da igual, no quiero ser cínico, no quiero caer en eso, ¿no? Pero que si nosotros no asumimos ese debate, nos va a pasar por encima. Yo creo que entronca con el debate de filosofía política de los últimos 2 siglos o 2 siglos y medio sobre cómo dialoga la democracia con los derechos individuales y los derechos colectivos, ¿no? Y cuando el constitucionalismo liberal y la democracia han ido de la mano, parecía que no había contradicción entre derechos individuales y derechos colectivos. Estamos viendo cómo se está resquebrajando ese consenso liberal y cómo las sociedades estamos ante un desafío democrático brutal que tiene perfectamente que ver con el enfoque de derechos y con cómo asumimos el enfoque de derechos. Y nuestra sociedad, nuestro deterioro democrático en buena medida es porque se nos está escapando la idea de derechos, la idea de ciudadanía frente a otros conceptos, ¿no? Y sobre todo la universalidad en esa idea de ciudadanía. La cooperación tiene que ser un bastión desde el que se defienda el enfoque de los derechos humanos. Si no, no tenemos nada que hacer y no tenemos nada que aportar desde mi punto de vista en este mundo, ¿no? Y no está tan claro que esto vaya a ser así. Ya tenemos modelos de cooperación que cada vez en ese debate entre democracia y liberalismo optan por una perspectiva liberal de la cooperación internacional. Y yo creo que no podemos caer en esa inercia histórica en la que estamos claramente encaminados, ¿no? Y yo creo que tenemos una responsabilidad de defensa de la democracia desde una perspectiva global. Ya sé que esto es ponerme muy grandilocuente, pero creo que también necesitamos hacer estas reflexiones para que nos guíen un poco, ¿no? Y seguramente también para que nos hagan caer en contradicciones, porque nuestra práctica muchas veces no está a la altura de nuestra reflexión. Muchas gracias. Al final la teoría y la práctica no están tan separadas, ¿no? No son tan distantes, porque la práctica de la cooperación al final es necesario para llegar a aplicar la práctica todos estos debates teóricos que no son tan lejanos al día a día, ¿no? Y que lo condicionan. No sé cómo vamos de tiempo. Queda un rato para preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta, reflexión, algo que queráis comentar. Sí. Hola. Bueno, primero que todo, gracias por las intervenciones. Y yo tenía una pregunta para ver si podíais dar algunos ejemplos de proyectos reales para entender el enfoque de una manera práctica y ver un poco las diferencias entre lo que era un enfoque antes de, lo que era un proyecto antes de aplicar el enfoque y después. Uy, qué difícil. Vamos a escuchar. ¿Vas a coger? ¿Hay más preguntas? No, a lo mejor hay más preguntas, ¿no? ¿Le damos? Sí, adelante. ¿Queréis? ¿Quieres darle tú?
Bueno, estaba pensando que yo llegué a la cooperación ya con el enfoque, pero me he encontrado proyectos muy basados en necesidades, ¿no? Antes me reía yo sola porque yo soy atea, pero bueno, tenemos un manual que hicimos en el 2020 sobre la aplicación del enfoque de derechos en la práctica. Entonces yo necesito que lo usemos un tiempo, ¿no? Todavía, cuando decías lo de si pasa, no, por favor, que lo hemos sacado ahora. Bueno, se sacó con esta estrategia, ¿no? Con la anterior había otro. Bueno, en ese manual hay ejemplos muy concretos sobre cómo, pues, por ejemplo, en proyectos de educación en terreno, qué implica, ¿no? Cambiar de una mirada a las necesidades o de antes del enfoque de derechos a ahora, ¿no? Y estaba mirando, pues, por ejemplo, construir es muy básico, pero bueno, construir escuelas en Tanzania, ¿no? Versus apoyar a una organización local en Tanzania, hacer investigación en por qué los niños y las niñas no tenían acceso a la escuela. Muy diferente, ¿no? Y eso acompañado de que las tasas de acceso a la escuela eran un problema, por ejemplo. O las niñas no van a la escuela cuando tienen la menstruación. Entonces, desde una mirada de la cooperación de educación, construyo una escuela, la necesidad es la educación, pues doy el servicio, ¿no? Recojo los fondos, construyo, un poco también El Salvador Blanco, y a trabajar en el derecho a una educación pública, ¿no? En las razones por las cuales esa niña no iba a la escuela, pues a lo mejor porque la familia tenía que elegir y solo va el niño, o sea, trabajar todo ese componente, ¿no? Eso es como muy básico, pero hay muchos ejemplos en el manual. ¿Puedes compartirlo? Sí, no sé si con Yeka si... No sé, me sería muy interesante verlo. Yo como no llevo tanto en la acción humanitaria, no sé si puedo hablar de antes y después, pero sí puedo hablar un poco de algunas intervenciones que están intentando pues incorporar algo parecido al enfoque. Yo no voy a decir que es el enfoque basado en derechos humanos, pero digamos que yo considero, por ejemplo, los proyectos, algo comentó Cristina antes, que tienen un enfoque de nexo, de acción humanitaria, me refiero, no desarrollo, que pretenden, digamos, construir capacidades para el día después, cuando acabe los fondos de la acción humanitaria, para que las comunidades puedan pues ir, digamos, avanzando y tener más sostenibilidad. Yo creo que en la modalidad también de las transferencias monetarias que crecientemente estamos utilizando es también una forma de trabajar más en enfoque de derechos, sobre todo cuando, digamos, se permite, digamos, su libre utilización. Creo que es una forma más digna cuando se puede, digamos, respete un poco la dignidad de las personas. Ahora digamos, yo no puedo hablar tanto de antes y después, pero creo que, digamos, bueno, digamos, ejemplos como esos serían los que yo mencionaría, ¿no? Pues yo, por poner un ejemplo un poco distinto, no tanto un proyecto de cooperación, pero yo creo que un trabajo dentro del marco de la cooperación internacional, desde la perspectiva de la incidencia, relacionado con las vacunas, que es algo que he mencionado, pero que no he profundizado mucho, ¿no? Por ejemplo, un enfoque que es el que está dominando y es el que se está produciendo, es un enfoque asistencial, claramente, ¿no? Se generó un mecanismo de cooperación internacional de carácter multilateral para responder a la pandemia a través de la vacunación, COVAX, que tenía una intencionalidad de ser un mecanismo estructural que generara o que aportara a la gobernanza democrática en materia de vacunas, ¿no? Pero fue en los momentos iniciales de la pandemia cuando se empezaron a generar las primeras vacunas y lo que se produjo es un incumplimiento absoluto
de ese mecanismo y los países más poderosos empezaron a comprar vacunas, a acaparar vacunas, a comprar más vacunas de las que podían, de las que necesitaban, ¿no? Ahora, voy al proyecto o a la iniciativa de cooperación internacional. Desde la incidencia política ha habido muchas voces, y además muy necesarias, que han intentado que el mecanismo de COVAX funcionara mejor, que fuera un mecanismo de redistribución de vacunas puntual, específico y adaptado a esta crisis sistémica, ¿no? Para que haya un reparto más justo de vacunas. Yo creo que eso está muy bien y eso es necesario, pero eso no acaba con el problema y, sobre todo, no genera o no lo aborda desde el enfoque de del derecho a la vacuna o de la vacuna como un bien público global, que es algo que no ha salido, pero que conceptualizar y caracterizar un servicio como un bien público global es importante, ¿no? Y, por ejemplo, eso nos llevaría desde un enfoque más estructural, desde un enfoque basado en derechos, nos llevaría, por supuesto, a seguir reclamando que COVAX funcione y pueda realizar ese reparto de vacunas, ¿no? Pero, sobre todo, llevaría a que ese mecanismo y a que esta crisis sirva para reconfigurar el escenario asimétrico en la generación de respuestas desde las empresas farmacéuticas, desde la investigación farmacéutica a la prestación de servicios desde una perspectiva de carácter universal y de derechos, ¿no? Por ejemplo, a través de la excepción de patentes, del hecho o de la obligación de compartir el conocimiento por parte de las empresas que tienen la capacidad de generar ese conocimiento y de producir las vacunas, que han sido financiadas con recursos públicos y que en muy poco tiempo han recuperado la inversión que habían hecho y están teniendo unos beneficios que son impensables, ¿no? Y, por ejemplo, eso, si se avanza en términos de liberación de patentes, excepción de patentes, no solo es algo que transforma la realidad en esta crisis sanitaria ni en este momento en el reparto de vacunas, sino que puede transformar esa realidad, ¿no? Evidentemente es un enfoque muchísimo más complejo, que implica más conocimiento, implica más capacidad de diálogo político y de incidencia en espacios que son muy complejos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, desde la perspectiva de la incidencia política se puede hacer una cooperación más asistencial o menos basada en derechos o más, ¿no? Y tenemos pues muchos ejemplos. Al final, si me permites añadir, los 3 ejemplos sirven para ver cómo entender el problema o hacer una primera reflexión sobre la situación desde una perspectiva de derechos humanos es lo que permite abordarlo de una manera mucho más coherente y, además, mucho más sostenible y más relacionada con otros problemas. Es mucho más estructural que proyectos concretos, ¿no?, que eran con un objetivo muy marcado y muy específico y muy cortoplacista, digamos. Yo creo que esto se está grabando y no debería decirlo esto públicamente, pero el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación española llega de una manera prácticamente impuesta a las organizaciones, porque en el año 2008 o 2009 justo coincide que es el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. España por fin tiene un plan de derechos humanos enfocado tanto al exterior, a la cooperación para el desarrollo, no todo el exterior, solo a la cooperación para el desarrollo, también en el ámbito interno. Y desde la agencia, alguien que además no es personal de la agencia, sino alguien que está ahí, no es permanente, en el departamento de proyectos insiste en que si se ha asumido teóricamente el enfoque y la agencia habla del enfoque porque se habla en el plan director, dice algo tenemos que hacer y lo imponen, lo incorporan en los convenios, en la convocatoria de convenios. Y yo me acuerdo perfectamente porque ese año llegó un aluvión de gente que trabajaba en las organizaciones que están acreditadas en la agencia y que son susceptibles de recibir financiación de estos convenios, que nos decían: la ECID exige esto y no sabemos lo que es y no sabemos cómo hacerlo y no tenemos tiempo para aprender porque tenemos 3 meses para preparar la propuesta o 1 mes y luego tendremos otro más para aterrizar el primer año, la planificación del primer año, del segundo, del tercero. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ese proceso no fue acompañado de ninguna reflexión, que es quizás una de las conclusiones que yo sacaría de esta mesa, ¿no?, la importancia de la reflexión. Pero a partir de ese año de 2008 y casi por imperativo, para poder recibir financiación, las organizaciones se pusieron las pilas y empezaron a incorporar el enfoque. Bueno, ya ha llovido bastante, han pasado
12, 13 años y se puede ver ese cambio de los proyectos y las intervenciones, que además es información pública y se puede ver en cualquier lado. No sé si... Y ahí el reto, hola. Hola. Y ahí el reto que nos suponía a las organizaciones, el reto que nos, de lo que dices, el reto que nos suponía a las personas que estamos en organizaciones locales, en mi caso colombianas, incorporarlo también, porque somos los operadores locales de esta financiación también. Entonces, sí supone un reto para quienes son los financiadores principales, el reto que supone para una organización local que verdaderamente está también trabajando con organizaciones de base, con todos los otros retos que nos supone conseguir financiación e incorporarnos también a saber qué quiere decir y cuál es la aplicabilidad de este tipo de enfoques, ¿no? Entonces, los escucho y entiendo los retos también de las intervenciones en terreno y también cómo llevar este tema tan complejo de enfoques a problemas y la búsqueda de resultados tangibles. No sé si queréis decir algo más. No, yo me he acordado cuando decías lo de los convenios, de estar en Palestina con los convenios entonces y hacer talleres de formación interna con las socias precisamente y con los equipos nuestros, ¿no? Yo misma, sobre el enfoque basado en derechos a la vez que estábamos formulando, ¿no? O sea que sí, fue así, como dices. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Reflexiones muy interesantes. Yo creo que el titular estrella, lo de la inflación de enfoques, creo que nos ha gustado mucho a todas el término, pero también me ha gustado mucho escuchar eso, que somos muy conscientes de que hay una crisis sistémica que tenemos que repensar en la validez de los enfoques, ¿no? Porque a lo mejor esas bases conceptuales ya no sirven, que es necesario acompañar la práctica de planteamientos más profundos, creo que lo decía Cristian, porque al final hay que pensar en el alcance de lo que estamos contando, ¿no? Y de lo que estamos defendiendo, que tampoco es baladí, ¿no? El tema de los derechos humanos, pero siguen siendo válidos esos derechos humanos. Yo creo que podríamos pasarnos semanas y años aquí sentados reflexionando. Me ha gustado sobre todo muchísimo que varias de vosotras habéis hablado de cómo el enfoque se ha puesto en práctica a partir de otras agendas, hablando de la agenda feminista. Muy interesante cómo está conectado con otros enfoques y con otras agendas y donde chocan también, ¿por qué no? Si puede ser válido. Y hablar de esas relaciones de poder, sobre todo cuando no están sobre la mesa todos los poderes que tenemos que revisar y esos poderes ocultos de los que hablaba Cristina. Yo me pasaría aquí el día entero, pero se ha acabado el tiempo. Así que, si no hay nada más, muchísimas gracias a vosotras por estar aquí. No sé si tenéis alguna reflexión más. No, Gracias. agradecerte también Sí. por la buena moderación. Gracias. Es la última sesión del ciclo de debate sobre necesidades y derechos, de las necesidades a los derechos, mejor dicho. Así que dar las gracias a IECA por siempre. IECA organiza siempre 2 ciclos de debates al año en la Casa Encendida, gracias a la Casa Encendida. Por fin decía que este ciclo de debates hemos retomado la presencialidad y siempre pone sobre la mesa reflexiones muy interesantes que hay que seguir trabajando en el mundo de la cooperación, que muchas veces nos metemos en la dinámica diaria y se nos olvida toda la coherencia que hay detrás y que fundamenta nuestra actuación. Muchas gracias por estar aquí y dedicarnos vuestro tiempo. Adiós. Gracias.